Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. En esta sección rápida quiero hacer unos pocos comentarios, no quiero que dure mucho este video, unos pocos comentarios sobre la charla que tuve con Juan Carlos. Poneme los lentes porque si de repente... esta charla que tuvimos, que se suponía era una charla acerca del mediador. Este video no es una justificación. Es más, desde que lo publiqué, yo puse ahí que es un debate difícil para mí, que soy un inexperto debatiendo. He platicado con gente en la calle, pero tal así como un debate, puse uno de mis debates más difíciles. En realidad debí haber puesto el debate más difícil y el único, de hecho. No he tenido un debate como tal así. Y hace muchísimo tiempo, cuando yo empecé con esto, hace tiempo que no recuerdo si un mormón o un testigo de Jehová de manera frontal, clara, me había aceptado un debate. O sea, yo le había dicho, dijo que sí, después se negó. Pero el caso es que cuando pasó esto, se lo planteé a algunos de mis hermanos de Fe Razonable, en un grupo de WhatsApp ahí que hay, que se llama... el grupo es de Fe Razonable, y me comentaron ellos, y recuerdo muy bien cuando me dijeron, lo primero es consigue a un moderador. Yo dije, vamos, ya he platicado con varias personas, eso lo dije dentro de mí, pero la primera recomendación que me dieron, y he visto que ellos siguen, y he visto sus debates, de personas que pertenecen a Fe Razonable, y hasta apenas ese jueves 29 creo de septiembre del año 2022, puedo decir que lo viví en carne propia, porque ellos siempre dicen, hey, consigue un moderador. Entonces, primera regla que yo me salté fue no conseguir un moderador. Esa fue el primer factor que estuvo ahí. Un moderador, que ahorita ya investigando más, dije, primera lección aprendida, un moderador debe estar presente. Segunda lección aprendida, el internet me jugó malas pasadas ahí, porque yo le quería enseñar muchas cosas que yo ya tenía preparadas, y es algo que recomiendan siempre los conferencistas, ¿no? No dependas de tu USB, o no dependas, tráelo en papel, trae un backup, ¿no? Segundo error mío. Yo quería presentarle de su propia página. De hecho lo tenía ahí, pero cuando lo intentaba abrir, hacía que esas páginas, por absurdo que parezca, pero yo ya lo he visto también cuando me conecto con los hermanos en Insta, cuando lo hago para otras cosas. Ya sé, debo comprar otra computadora, debo mejorar mi banda de internet, ¿no? El caso es que cuando yo le quería mostrar eso, se iba la señal. Le quería mostrar videos, que él decía que no, etcétera, información que traía, pero mi segundo error fue ese, haber confiado en la información que yo traía, que se la podía mostrar desde ahí. Segundo error, que de hecho ya quiero comprarme otro celular para tener varios para este tipo de eventos. Ese fue mi segundo error. Mi tercer error es haber apresuradamente aceptado y al mismo tiempo yo haber establecido, porque Juan Carlos sí me preguntó cuándo puedes, y me apresuré. Cuando puedo, pues ese día. Todos los demás días, de lunes a domingo, yo los tengo ocupados al full. El jueves tenía un espacio, ¿no? Y he estado con muchas actividades que no los quiero aquí marear. Repito, esto no es una justificación. Tengo muchas actividades en mi trabajo, muchas actividades en mi iglesia local. Ese mismo viernes, pues tenía un evento. No sé si lo alcancen a ver aquí. No voy a dar muchos detalles. Lea, como dijo Jesús, el que lea entienda. Entonces, para algunos hombres esto puede causar un poco de tensión. A mí me lo causó. Entonces ya estaba yo con todo ese peso de esa intervención que me iba a hacer al siguiente día. Y repito, no es una justificación, voy a aclarar más. Pero
por aceptar ya rápido de ese día que yo tenía, pues empecé ahí todo, ¿no? Incluso en mi casa, ruido de mis hijos, jugando, etcétera. Todos esos factores, y esto lo quiero dejar como experiencia para quien tenga pensado, a lo mejor hasta cambio el título del video, ¿no? Tips para un debate que no te suceda lo que me sucedió a mí, ¿no? Todo este tipo de cosas, un poco desvelado el día anterior, pero digo, eso no tiene que ver con la información. Yo pude haber estado así y la información fue otra cosa, ¿no? Ese fue mi segundo error. El tercer error mío, de aquí yo voy a culparme de todo, aquí, porque de las dos personas que platicamos, el cristiano era yo. Entonces yo puedo decir muchas cosas, que Juan Carlos a cada rato cambiaba de tema, que se desviaba, que no me dejaba hablar, que levantaba la voz. Puedo decir un montón de cosas, pero yo soy el responsable, porque yo era el cristiano que quería que él entendiera lo que yo le iba a explicar. Así que yo asumo toda la responsabilidad, y de que yo cuando hice el video, había una vocecita dentro de mí que decía, no lo subas, y solo se estuvieron peleando todo el tiempo, ¿no? Pero dije, no, ¿por qué no? Me equivoqué, cometí errores de novato, porque soy un novato en esto de debatir. Entonces, ¿por qué no subirlo? Dije, bueno, voy a subir solamente cuando me va bien, ¿no? Yo subo todo video, y esa regla voy a tratar de mantenerla hasta ahorita. Tanto que me respondan bien, tanto como que yo responda bien, yo subo todos los videos. Todo lo que yo platique, lo voy a subir. Porque esa manera en que me pueda poner en aprietos, me gusta analizarla y decir, híjole, ¿por qué me dejé llevar en esto, ¿no? Y me es un recordatorio para mí mismo, y ojalá que a alguien más también le sirva, ¿no? De experiencia, decir, ok, no es lo mismo estudiar un curso de teología, un curso de apologética, un curso sobre cómo debatir, no es lo mismo a llevarlo a la práctica. Sabemos que la praxis siempre implica sus riesgos. Eso no significa deja de estudiar, al contrario. Pero si de un 100% de lo que estudias terminas aplicando un 30%, y yo estoy inventando estos datos, ¿no? Pero ¿cómo le irá al que no estudia nada? ¿Cuánto podrá aplicar? Pues nada. Entonces, yo tomo toda la responsabilidad de lo que sucedió en este video. Yo fui quien se dejó arrastrar a otros temas. Mi intención era, cuando él me hacía preguntas que no tenían que ver con el tema, yo me aventuré a tratar de responderlas, siendo que no tenían que ver con el tema, siendo que yo no había preparado versículos para ese tipo de temas. Por poner un ejemplo, el pacto. Y yo acepto que el pacto tiene que ver de una manera secundaria con el mediador. ¿Y por qué digo secundaria? ¿Por qué no digo directa? Porque el tema del pacto, para él, la definición que él entiende por pacto, y fue lo que me di cuenta hasta ese video, que me dijo que si había estudiado que era el mediador, y dije que sí, pues claro que había estudiado. El problema es que el pacto para él significa que Dios hizo un pacto para tener una nación santa, y esta nación santa son 144,000. Eso es lo que entendí hasta ese momento, que es la teología de él, vaya. Entonces, pues yo no venía preparado para mostrarle por qué él estaba equivocado en cuanto al pacto. Él agarró solamente un pasaje de Apocalipsis y un pasaje de Éxodo, ignorando todo el Nuevo Testamento, donde Cristo levanta y dice, esta es la copa de mi nuevo pacto, y este pacto, y Romanos habla también, y Hechos. Bueno, yo no venía, me pedía versículos, yo no venía con esos pasajes malamente. Repito, no me estoy justificando, porque yo debía conocer todo esto. Yo no soy pastor de ninguna iglesia, pero yo me siento con la responsabilidad, como dice 1 Pedro 3:15, de presentar defensa, y ahí fue donde fallé. Cuarto error, con mansedumbre. Yo perdí mi mansedumbre. Puedo llamarlo celo de Dios, puedo justificarme diciendo pues que me airé por escucharlo decir que Jesús no era nuestro mediador, y que solo era mediador de los 144,000, y que Jesús no es quien la Biblia dice que es. O sea, a final de cuentas dice con mansedumbre, y yo no me mantuve manso. Ese fue mi cuarto error. No me mantuve manso, levanté la voz cuando me desesperaba porque no me dejaba, o sea, me hacía preguntas, y cuando yo empezaba a responder,
dentro de ese mismo me interrumpía y saltaba a otra pregunta diferente, y entonces yo levanté la voz y dejé que mi falta de mansedumbre se viera expuesta. Mansedumbre, reverencia. Creo, necesito volver a ver el video, no he tenido oportunidad de verlo, pero creo que mantuve mi reverencia, creo, ¿no? No hice ataques personales hasta donde recuerdo, como él sí lo hizo, ¿no? Al final me llama que soy un mentiroso y que soy Satanás. No lo dijo en sus palabras, pero si analizan la última parte del video, yo sí lo entendí claramente, que él me decía que yo era como Satanás, porque yo era un mentiroso. Entonces, hasta ese punto incluso traté de mantenerme reverente ante él, y pues yo solo le hice la pregunta, entonces mentir es ser Satanás, y mi pregunta iba intencionada porque la organización les ha mentido y les sigue mintiendo, pero hablando de puntos específicos, en cuanto a las profecías, la organización les mintió. Y si la organización les mintió y su análisis es que el que miente es Satanás, la organización es Satanás. Pero en ese momento de por sí nuestra charla ya se había ido hasta el monte. Si yo me hubiera metido más a eso, pues más todavía. Entonces no quise hacer ataques personales, no quise desviarme con esos temas, pero mi mansedumbre sí la perdí. Entonces a mí me gusta ver esos, no que me agrade, no me deleito, obviamente a quien le agrada hacer ese tipo de discusiones, porque fue una batalla campal entre él y yo, a ver quién hablaba, a ver en qué momento me dejaba continuar, a ver yo también lo interrumpí, entonces lo acepto, yo también lo llegué a interrumpir, así que ahí pues, y como repito, en esta plática el cristiano era yo, y yo fallé en esta plática porque perdí mi mansedumbre. Entonces yo trataba de responder cada cosa que él me decía y fallé en lo más básico, que es no desviarse del tema. Permití que él se desviara del tema y yo traté de responder. Incluso me di cuenta cuando trató de darme la carga de la prueba, hacer un hombre de paja. ¿Qué es un hombre de paja? Atacar un argumento que nadie está hablando en cuestión. Algo que yo ni creo, ¿no? Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo muy claro, que es muy puntual en los testigos de Jehová. Por ejemplo, el tema de la Trinidad. Chequen lo que les dicen los testigos de Jehová. No es que la Trinidad no es bíblica. Ahorita en esta sección voy a ser un testigo de Jehová, ¿no? Voy a hablar y a veces me causa un poco de temor hablar como testigo de Jehová, porque tengo que ser blasfemo en lo que voy a decir. Minuto 13:07, soy un testigo de Jehová. El testigo de Jehová dice, pues que la Trinidad no es bíblica, porque ustedes creen que hay 3 dioses y que Jesús y el Padre son la misma persona. Y mira, yo no veo eso en la Biblia, porque Jesús oraba al Padre. Y mira, acá no veo tampoco eso, porque el Padre habló y le habló a Jesús. Y mira, la Biblia dice que solo hay un Dios. Eso es un hombre de paja y te está poniendo la carga de la prueba a ti para que pruebes algo que ni siquiera crees. ¿Por qué? Porque la Trinidad no significa que son 3 dioses. La Trinidad significa que es un solo Dios. La Trinidad no significa que Jesús y el Padre son la misma persona. Significa que son 2 personas diferentes. Pero él le han preconcebido y está en su literatura y no han estudiado ellos por sí solos qué es la Trinidad. No, ni siquiera estoy hablando ahorita de que deban creerlo, ¿no? Pero lo que digo es, ni siquiera tienen un buen concepto de lo que es la Trinidad, pero quieren hacerte a ti que defiendas un concepto de la Trinidad que ni siquiera es el concepto que tú crees. Entonces tú tratas de responderle esos pasajes claros donde dice que Jesús es un Dios, que Dios es uno solo, que Jesús no es el Padre, y entonces terminan confundiéndote para que tú respondas algo que tú ni siquiera planteabas. Pues eso fue lo que me hizo hacer Juan Carlos. Me hacía responder planteamientos que yo ni siquiera había hecho. Me hacía cargar con la prueba de algo que yo ni siquiera creía. Entonces fallé como un novato en ese sentido. Me dejé llevar por esos argumentos. Entonces digo que sirva de experiencia para alguien más, me sirve a mí mismo
Porque aunque no hablamos aquí de la Trinidad, esto fue solo un ejemplo, pero así puede pasar en muchas cosas. El ateísmo hace lo mismo. Hace un hombre de paja de Dios, de un Dios que la Biblia no declara, luego se mofan de ese Dios y te hacen responder cuestionamientos acerca de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces tratar de responder, y a veces yo se lo decía a Juan Carlos, hey, no pongas esa carga en mí porque yo no creo eso. Pregúntale a quien crea eso, ¿no? Pero muchas otras cosas sí me dejé llevar. Y 1 Pedro 3:15 dice eso. Estad preparados. Y no me preparé porque el tema no era ese. Entonces yo me dejé llevar. Yo me fui directo al mediador. Que él jamás, en todo el video, yo sé que, y los entendería si algunos no lo vieron completo, porque eso se volvió algo ya intragable, ¿no? Estar nada más él y yo gritando. Pero él al inicio del video hizo unas declaraciones de que si él me mostraba, yo iba a decir que los testigos de Jehová también, pero que si él me mostraba un texto donde decía que Jesús es mediador de los 144,000, pues él iba a decir públicamente, pues que ¿cómo dijo algo así? Pues que él iba a aceptar que estaba mal, que la organización mentía. En todo el video jamás dio un solo pasaje donde dijera que los 144,000, que Jesús solo es mediador de los 144,000. Hizo falacias temporales, hizo falacias como decir que los hombres, que cuando dice todos los hombres significa que son masculino. Entonces, si ven el video, jamás dio un pasaje y él prometió que lo iba a dar, todo el tiempo lo prometió. Y lo que debía haber hecho yo fue lo que hice en WhatsApp. Todavía al siguiente día me siguió haciendo cuestionamientos y a ver si al final agrego como un screenshot de lo que yo le lo que yo le respondí, y como le respondí en WhatsApp, así es como debía haber respondido aquí. Al siguiente día de nuestra conversación en el WhatsApp me siguió preguntando acerca de que Jesús y que donde dice que es mediador. Yo le preguntaba, dame el pasaje que dice que Jesús solamente es mediador de los 144,000. No, pero además que el pacto y otra vez yo solo le respondí, dame el pasaje donde dice que Jesús solo es mediador de los 144,000. Luego me mandó unos audios que ni he escuchado y tal vez no voy a escuchar, porque no es mi intención volver a caer en lo mismo, una serie de eventos donde este círculo vicioso en el que caí en esa hora y media casi. La pregunta es, dame el pasaje donde dice que los 144,000. Él dijo y él aseguró que sí había un pasaje. No me lo va a dar. Tan fácil sería que le da copiar y pegar y me lo da. Tan fácil sería que ese día me lo dijera. No me lo va a dar y no me lo va a dar porque ese pasaje no existe. Y eso es lo que debía haber hecho yo ese día. Pero, repito, pues yo traté de responder. Ahora, otra cosa que hice fue que cuando él pedía un tema de que Jesús era el mediador para salvación, porque el pacto según él no era para salvación, pero me pedía pasajes donde dijera que Jesús es mediador. Yo quise ser objetivo en ese sentido y ahí también otra fue mi falla, porque yo quería darle pasajes claros donde dijera así literalmente, como yo sí le traté de probar así como él me lo pidió. Por eso no le di Juan 14:6, yo soy el único camino, no le di Efesios 2:8 al 9, no le di, sí le di Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, etc. Juan 1:12. No le di, me enfoqué primero en Timoteo 5, porque si soy objetivo es verdad, así un pasaje como tal donde diga Jesús es el mediador, pues era ese. No lo aceptó, se fue por el monte, pero me pedía más. Hay muchos pasajes que hablan que Jesús es el mediador y que Él es el que hace el pacto para salvación. No se los di porque yo quería ser objetivo y responder a su pregunta. Y la pregunta era literalmente un pasaje donde diga que Jesús es el mediador. De manera contextual hay muchos pasajes que lo dicen, como Él mismo lo aceptó.
Pero así un pasaje como tal, bueno, yo le di primera de Timoteo, le pregunté cuántos pasajes eran suficientes, él me dijo que con uno. Le di primera de Timoteo y como vio, cayó en cuenta que era verdad lo que yo le estaba diciendo, empezó a inventar falacias textuales, ¿no? Sacando de contexto. Pero yo sí traté de cumplir con eso que él me pedía. Pasaje literalmente donde decía Jesús es el mediador. Bueno, él no cumplió con su parte y él jamás trató de darme un pasaje solo, no me dio ninguno donde dijera que Jesús solamente era mediador de los 144,000. Y mi error fue no haberle pedido lo mismo que él me pedía a mí. Ahora, ya para cerrar este video, no he terminado de leer el libro Tácticas. Obviamente no se puede ver cómo fallé ahí. Pude identificar mis fallas aun cuando no las pude demostrar o defender en ese video, y como repito, me queda de experiencia. Pero quiero leerles algo que dice el libro de Tácticas. Esa sección yo ya la había leído, no voy a decir aquí, es que yo no conocía esta sección y por eso, no. Yo ya conocía esta sección y repito, en mi carne fallé rotundamente. Y voy a explicarles por qué yo desde que terminé el video dije yo perdí este debate. Y lo publiqué ahí, ¿no? Lo puse en la descripción. El capítulo 2 de la página 31 del libro Tácticas de Greg Koukl dice reservas. En primer lugar, defender tu posición ante otra persona, aunque lo hagas con cuidado, te lleva peligrosamente cerca de una disputa. Ahí fue donde me llevó y esto terminó en una disputa. El culpable soy yo era el cristiano ahí. Entonces caí en una disputa. Algunas personas piensan que cualquier cosa que parezca una discusión debe evitarse a toda costa. Y ahora no es necesario, y es lo que dice el autor, no porque sea una discusión se debe evitar. Las discusiones son necesarias, no te voy a leer todo el capítulo, pero es necesario que haya una discusión. Pero la pregunta es cómo, ¿no? En un sentido tienes razón, las disputas, discusiones y peleas verbales no son muy atractivas. Esto terminó en una pelea verbal y rara vez producen algo bueno, rara vez. Porque hay muchos ejemplos donde Pablo iba a buscarlos al aerópago, iba a hacerlos y discutía con ellos, dice la escritura, en las sinagogas. Y bueno, por eso dice el autor, rara vez. Sobre este tipo de disputas, o sea, de las disputas donde quieres compartirle a alguien, quieres exponer la palabra, dice, sobre este tipo de disputas tengo una regla general. Si alguno de los que participan en la conversación se enoja, tú pierdes. O sea, Greg Koukl te hace responsable al lector, en este caso a mí. Greg Koukl me está diciendo, lo tomo para mí, pero ojalá lo tomes para ti también. Dice, hey Jorge Valverde, si alguno de los que participan en la conversación se enoja, tú pierdes. Hey, pero yo no me enojé, tú pierdes. Hey, pero solo se enojó él, tú pierdes. Pero solo me enojé yo, tú pierdes. Y esto lo tenía yo bien claro y lo he hecho muchas veces. Trato de que, si ven mis videos el primer video, bajen hasta lo más abajo que hay de mis videos. Yo me enojé esa vez, se enojó el otro testigo de Jehová y ya nos fuimos, ¿no? Dios ha trabajado conmigo y lo sigue haciendo. Y en las últimas pláticas, antes de este debate con Juan Carlos, cuando veo que como que se enojan, trato de bajar el ánimo, ¿no? Incluso una retirada porque ya veo que se está enojando y mi intención no es que se enoje. Porque yo tengo muy en claro esto, si esa persona se enoja, ya perdí. Aunque yo no esté enojado, si yo veo que ya se enojó, ya perdí. Porque lo que me debe motivar es el amor. Y jamás ha sido mi intención decir, salí con un testigo de Jehová y no supo responderme, jactarme, no, jamás quiero eso. Pero entonces, si alguno de los que participan en la conversación se enoja, tú pierdes, dice Greg Koukl. Entonces, ya desde ahí yo digo, hermanos, yo perdí ese debate. Lo que quiero decir, dice Greg Koukl, cuando te enfadas, pareces agresivo. Cuando te enfadas, pareces agresivo. Y repito, aquí me importa lo que yo hice, que yo me siento responsable, pero si ustedes ven, él también se enojó, empezó a reírse, y esa es una muestra, pues, de cuando alguien de manera burlesca, que yo lo he hecho, no lo hice ahí, pero yo lo he hecho en otras ocasiones, yo notaba su coraje
aplaudía con voz fuerte, de manera fuerte. Entonces, todo eso, bien o mal, a mí no me interesa. El que falló fui yo, ¿ok? Levantas la voz, frunces el ceño, dice. Puede que incluso comiences a interrumpir a la otra persona antes de que termine de hablar. Y empecé a caer en su juego, empecé yo también a interrumpirlo antes de que él terminara de hablar, cosa que no es común en mí. El internet se trababa, había ruido, etc. Como sea, yo lo interrumpía también. Estos actos no reflejan una falta de educación. Estos actos no solo reflejan una falta de educación, sino que hacen que parezca que tus ideas no son tan buenas como creías. Justo lo que me sucedió. Comienzas, ahora debes recurrir a la interrupción y la intimidación. A eso tuve que caer, a interrumpir, no a intimidarlo, según lo que yo, a mi parecer, ustedes tendrán su opinión y muy válida, pero sí empecé a interrumpirlo. Comienzas a sustituir la persuasión por la fuerza. Esta no es una buena estrategia. Nunca es realmente convincente, aunque con tu intimidación consigas silenciar a la otra persona. Entonces yo de verdad que trataba de guardar silencio, esperar a que él terminara. Entonces le preguntaba, y me preguntaba una pregunta tras otra. Entonces yo trataba. Incluso le preguntaba, ok, Juan Carlos, ¿ya terminaste? Y esto, ok, pero ya terminaste, ok. Y respóndeme, pues sí, pero déjame responder. Nada más dime si me vas a volver a interrumpir Y él me decía, no, adelante, dale. Entonces ya, yo trataba de empezar a armar mi argumento, a armar mi respuesta, y otra vez me interrumpía y me decía, y entonces no pude. Por eso es que, repito, mi primer error fue no haber tenido alguien que dirigiera esto y le parara el tren a él y me parara el tren a mí cuando yo lo interrumpía. Entonces, por eso digo, debe haber alguien que pueda mediar en esto, valga la redundancia, no del tema del mediador. Entonces, esto no es una buena estrategia. Nunca es realmente convincente, aunque que con tu intimidación consigas silenciar a la otra persona. ¿Qué sucede si tú consigues mantener la calma, pero tu interlocutor no? O sea, la primera parte de esto es, ok, yo perdí la calma y él se mantuvo en calma. Que no sucedió esto, ¿no? Los dos estuvimos. Pero suponiendo, ¿no? Yo perdí la calma, pero él se mantuvo en calma, en paz. Yo perdí, porque yo perdí la calma. Pero dice el autor, ¿qué sucede si tú consigues la calma, pero tu interlocutor no? En ese caso, también pierdes. Como decía el meme de los Simpsons, si haces esto, hay tabla. Si haces aquello, hay tabla. O sea, la regla de Greg Hull es, no importa quién se enoje, tú pierdes si alguien se enoja. Entonces, suponiendo que yo hubiera mantenido la calma en esta situación, que no lo tuve, pero Juan Carlos hubiera estado así como estuvo, igual yo pierdo. Y yo tendría que decir, en base a este libro, que todavía no termino, que está muy bueno y se los recomiendo, en base a este libro yo voy a decir, yo perdí. ¿Por qué? Porque mi interlocutor se enojó. Aunque yo no me haya enojado, que reconozco en esta vez, los dos participamos de eso. Bueno, las personas enfadadas se ponen a la defensiva y por eso es que él dice, hey, no, si se enojó ya perdiste. Porque una persona enfadada solo se pone a la defensiva y quienes están a la defensiva no suelen tener una buena disposición para pensar si tus ideas... Problemas con el video. No va a estar en disposición para pensar si tus ideas son buenas o no. O sea, ya se perdió, ya no te va a escuchar, ya solo va a querer responder y esperar a que tú termines de hablar para que entonces yo diga lo que yo quería decirte sin tomar en cuenta lo que tú me estás diciendo. Entonces prestamos oídos sordos, ya no hay un receptor emisor, los dos queremos ser emisores. Entonces se dedican más bien a defender su propio territorio y eso fue lo que pasó. Ponte la meta que tus conversaciones sean siempre cordiales, primer falla mía, a veces no será posible. Si una expresión bien fundada y amable de tus ideas hace que alguien se enfurezca, no puedes hacer gran cosa al respecto. La enseñanza de Jesús suscitó la indignación de algunas personas. Asegúrate de que su malestar viene de tus ideas, no de tu actitud. Buenísimo esta parte. Con Jesús se enojaron, entonces voy a decir, él perdió. No, pero aquí estamos hablando que el malestar que ellos tienen acerca de ti sea por tus ideas,
no por tu actitud, de que son tus creencias las que producen la disputa, no tu conducta. Entonces, causó disputa mi conducta, digo yo, tomando mi responsabilidad otra vez, causó esta disputa con este testigo. No buscamos la confrontación, debemos de ser bondadosos, no lo fui, paciente, tampoco lo fui, amable, hasta cierto punto, digo, nunca hice ataques personales hacia él, hasta donde recuerdo, no puede ser que si lo haya hecho, no recuerdo, hacia quienes se oponen a nosotros. No obstante, hay otro sentido en el que no debemos evitar las discusiones. Bueno, aquí habla ya de otro tipo de cosas que algunos se justifican, y por este tipo de cosas que me sucedió a mí, dicen, no, pues por eso es que no hay que compartirle a los testigos, solo ora por ellos, ¿no? Y se hacen los muy espirituales. Si mi temor a fallar, como lo hice en esta ocasión, me va a hacer ya dejar esta obra, pues de qué clase de cristianismo, de qué clase de apologética vine a aprender. Aprendo de este error y voy a ir mejorando con el tiempo, porque digo, hay quienes dirán, claro, por eso yo no les comparto los testigos, son personas cerradas, incluso son unos ignorantes, dicen ellos, ¿no? Y no hay que compartirles porque en eso pasa. ¡Ey! Entonces mi motivo es ganarle a los testigos, o mi motivo es el amor de que ellos conozcan al Cristo de la Biblia. Porque si entonces ya mi motivo es ganar una discusión, pues sí voy a pensar como estos cristianos que dicen que no, nada más hay que orar por los testigos de Jehová y no tratar de compartirles, no. Y otra cosa, de verdad, hermanos, si van a poner comentarios que no sean ofensivos, y no me refiero a mí, pues bueno, a mí ya me han puesto muchos y nunca he eliminado ninguno, pero también del otro lado, de los que hablan acerca de los testigos, vi comentarios un poco feos, y yo no considero a Juan Carlos un tonto, no lo considero un ignorante. Como lo han escrito algunos en sus comentarios, por favor sean respetuosos. Él es también una persona que necesita de Cristo, que necesita conocer al Jesús de la Biblia. Y cuando perdemos ese norte, pues entonces sucede lo que me sucedió, ¿no? Ya empecé a tratar de defender mi territorio, a tratar de defender mis ideas, no las ideas de Cristo. Y como ya dije, cometí varios errores, me desvié, dejé que la conversación se desviara. El tema era, ¿por qué Jesús solamente es mediador de los 144,000? Hablamos de todo, menos de eso. Jamás me dio un pasaje y jamás me lo va a dar, porque ese pasaje no existe. Algo más quería comentar de esta conversación. Ya me acordé. Ya no grabé por tiempo, pero nuestra conversación fue un jueves. El siguiente viernes, que es donde se ponen estas mujeres que me iban a responder lo del tema del mediador, Juan Carlos tal vez no lo notó, pero él me ayudó a reformular mi argumento, que yo le decía a él, ¿por qué ningún testigo de Jehová responde de la misma manera a este tema tan básico como el mediador, no? Pero ahora él me ha dado herramientas para reformular mi argumento y hacer un argumento más sólido aún, más sólido de lo que ya era. Y yo venía preparando, al siguiente día voy a platicar con estas mujeres, a que no saben qué, ya no están ahí. Y no es una victoria para mí, pero en un sentido es algo bueno que ya no estén, porque así dejarán de compartir esas mentiras que ellas mismas les dicen y que ellas los creen como verdad. Y un día voy a hacer un recorrido, ustedes pueden ver, porque en mi cuadra no es jactancia, solo son los hechos, pero en mi cuadra, casi en cada cuadra había un testigo de Jehová. Lo que pasaba es que cuando yo les compartía, hay varias técnicas que yo he visto, y quien haya sido testigo de Jehová o quien sea testigo de Jehová actualmente me dirá si mis teorías son verdaderas o no, pero los hechos son los hechos. Y es, una, me dicen que van a responder, y como no hay respuesta a lo que les pregunto, al siguiente domingo, siguiente jueves o sea, el día que yo vaya, me dicen, no, aquí nos vemos el siguiente viernes, por ejemplo, ellas. O ya no están, eso es lo primero. Bueno, lo primero es que sí tratan de responder, la mayoría, algunos no. Pero estas mujeres le vamos a responder y ya no están, como esta vez, este viernes, ¿no? La segunda es, ya no están, o mandan a alguien más, que ni siquiera el pobre sabe de qué hablamos, entonces lo mandan así, pues.
Y la tercera es que de plano ya dejan de usar ese lugar para predicar y se van a otro lugar. Entonces, no sé si la gente que vive cerca de mi casa, que incrédulos o crédulos, no sé si se preguntarán, oye, todos los testigos que aquí habían, qué raro, ya no se ponen aquí. Pero todos los de ahí, al menos unas 4 cuadras alrededor de donde yo vivo, no se ponen ya. Y más lejecitos de ahí, he visto a unos testigos que yo no conozco. Yo a todos ya los ubico y la mayoría de ellos ya me ubican. Entonces los que he visto ya no son los mismos. Entonces la táctica que yo veo es, como no hubo respuesta, mejor ya no vayas ahí y se van a otro lugar más alejado. Entonces yo animo, pues, si por lo menos eso va a servir para que ya no compartan ahí, pues bueno, no sé, tomen sus propias conclusiones. Y algo que sí le acepto a Juan Carlos, en el sentido de no está bien, así lo ve él, ¿no? Y yo lo he explicado muchas veces por qué llego con bandera de tonto, por qué llego como alguien que no conoce, porque cuando ellos ven que conozco, lo primero que piensan, y ahí es donde ellos caerían en mentirosos, es que me llaman apóstata. ¿Qué es un apóstata? Alguien que fue testigo de Jehová. Y dices, ¿cómo tú sabes tanto? Me dicen, ¿cómo es que tú tienes esto? Eres un apóstata. Y me lo han dicho varias veces. Entonces yo tengo que llegar, o tenía que llegar con esta bandera de tonto y de ignorante, para que ellos respondieran, porque si no, no lo hacen. Ningún testigo lo hace. Sean honestos, no se atreven a responder, a dar una respuesta como demanda 1 Pedro 3:15. No lo hacen. Entonces yo, para que me dieran respuesta y la conversación continuara, tenía que llegar con esta bandera de tonto. Pero es verdad, ya no lo voy a hacer. Incluso mi esposa es alguien que ha estado muy en desacuerdo que yo haga esto, o que lo haga de esta manera. Y yo le he explicado también a ella, ¿no? Pero la verdad es que sí, ella desde siempre me ha dicho, no está bien. O sea, ella está en total desacuerdo. Y hasta cierto punto, pues sí me remordía un poco a mí. Y ahora que lo menciona Juan Carlos, bueno, y como ya he dicho yo, en cierta medida yo no he dicho mentiras, sino que no he dicho tal vez la verdad plena, que en cierto modo es una mentira. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo les digo, es que yo no tengo tanto tiempo. Y si ellos me preguntaran, porque yo sí hago este tipo de preguntas, bueno, ¿y cuánto es mucho tiempo? Bueno, es que yo no tengo tanto tiempo, yo tengo 7 años siendo cristiano, pero pues conozco hermanos que tienen 30, 35, entonces yo por eso digo, no tengo tanto tiempo. En ese sentido yo no estoy mintiendo, solamente que ellos no me preguntaron bien. No, es que yo no conozco tanto sus revistas, no lo conozco tanto como ellos lo debieran conocer. Pero en fin, bueno, yo ya no voy a hacer esto, si ellos no me preguntan, pues tampoco no les voy a decir, es que casi no sé, sino voy a llegar más certero. Y ustedes van a ver hasta dónde se puede llegar con una conversación con ellos cuando saben que conoces de la Biblia. Van a ver que ellos no aceptan información que no sea de la Watchtower. Van a ver que ellos no quieren conversar con alguien que ya conoce de la Biblia. Van a ver cómo ellos cierran la puerta. Y ahí están mis videos. Cuando yo lo hacía así directamente, pues ya no se podía continuar. Entonces yo aprendí bastante de esto. De hecho, como decía, Juan Carlos reforzó mi argumento, el tema del mediador, y ahora sé cómo formularlo de una manera más certera, donde ahora sí no hay salida. No hay salida, porque ellos primero responden que Jesús sí es mediador de todos, ya luego dicen que no, luego dicen que sí, pero en un sentido diferente. Entonces es un enredo. Ahora voy a llegar con un argumento más sólido respecto al tema del mediador. La mayor mentira de un predicador o de alguien que habla es, este video no tardará mucho. Me aventé bastante, entonces espero que les sirva, espero que les ayude en algo y a seguirnos preparando. Aprendí bastante de esto. Dios los bendiga, cristianos imprudentes. Gracias por escuchar y compartir.